Una mujer de un pequeño pueblo rural acostó a sus hijas como cualquier otra noche. Las arropó con ternura, les dio un beso de buenas noches y salió del cuarto sin sospechar que esa sería la última vez que vería a una de ellas con vida. A la mañana siguiente, cuando fue a despertarlas, una escena escalofriante la dejó sin aliento. Una de sus niñas había desaparecido sin dejar rastro. La cama estaba vacía, las cobijas apenas desordenadas, como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. El corazón de la madre latía con fuerza, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de cada rincón de la casa. La policía llegó rápidamente al lugar. Desde los primeros momentos, los investigadores notaron que algo en aquella escena no encajaba. Había detalles, pequeños pero inquietantes, que los llevaban a pensar que no se trataba de una simple desaparición infantil. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de entrevistas, búsquedas frenéticas y recolección de pruebas. Cada paso que daban los acercaba a una verdad más oscura, una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Porque lo que ocurrió con aquella niña no era fruto de un accidente ni un malentendido. Lo que realmente sucedió aquella noche fue planeado, deliberado y profundamente perturbador. Y aunque la verdad finalmente salió a la luz, el precio emocional que todos tuvieron que pagar fue devastador. Ni la madre, ni los vecinos, ni siquiera los detectives más curtidos pudieron imaginar el espeluznante desenlace al que estaban por llegar. Sonido ominoso. Música tensa. Mientras tanto, y como suele ocurrir en los medios digitales actuales, entre el drama real se colaban mensajes publicitarios, como si nada pudiera detener la maquinaria del consumo. Era temporada de rebajas, la llamada Black Friday, cuando las tiendas lanzan sus descuentos más agresivos del año. En esta época, millones de personas en todo el mundo compran compulsivamente objetos que no necesitan y que pronto quedarán en el olvido. Pero había una alternativa más valiosa: invertir ese dinero en uno mismo, en su propio futuro. Skillbox ofrecía una opción distinta. Con descuentos de hasta el 60% y 3 cursos gratuitos incluidos, invitaban a los usuarios a capacitarse en nuevas profesiones. Uno de sus cursos más destacados era el de profesión, contador, una carrera altamente demandada en el mercado laboral actual. Desde pequeñas empresas familiares hasta grandes corporaciones, todas requieren expertos en contabilidad. Según datos de Headhunter, solo en septiembre de 2024 se abrieron más de 50.000 vacantes de contador en todo el país, de las cuales más de 5.000 eran para trabajar de forma remota. Lo mejor de esta profesión es que permite una inserción rápida incluso para quienes parten desde cero. Solo se requiere dominar la normativa contable y fiscal, y tener disposición para trabajar con números. El curso incluye teoría fundamental, manejo de herramientas como Excel y 1C, y sobre todo, mucha práctica. Un 75% del programa está diseñado para ejercicios reales. Además, contadores profesionales acompañan a los estudiantes en todo momento como tutores personales. Durante la formación, los alumnos completan múltiples trabajos finales, elaboran reportes contables y fiscales, aprenden a manejar el sistema 1C desde cero y reúnen todo en un portafolio que podrán presentar ante futuros empleadores. A partir del segundo mes, ya están en condiciones de aplicar lo aprendido en situaciones reales. Incluso sin experiencia previa, pueden postularse a puestos con sueldos iniciales de 65.000 rublos. Aquellos con experiencia previa o perfiles afines pueden aspirar a ascensos con salarios que van de 80.000 a 120.000 rublos. También existe la posibilidad de trabajar de manera independiente con clientes propios, desde grandes empresas hasta pequeños emprendedores. El curso ofrece 3 tipos de tarifa, para que cada estudiante elija la que más se ajuste a su situación. Y además, puede pagarse en cuotas sin intereses. Skillbox garantiza oportunidades de empleo al finalizar el curso, o en su defecto, devuelve el dinero invertido. Para conocer más detalles o inscribirse con descuento, los interesados solo deben seguir el enlace en la descripción o escanear el código QR que aparece en pantalla. Pero volvamos a la historia que nos ocupa, una historia que marcó a todo un pueblo para siempre. La tragedia comenzó a desarrollarse el 14 de noviembre de 2006, en la tranquila localidad estadounidense de Bentonville, en el estado de Arkansas. En esa fecha nació una pequeña llamada Jersey. 3 años después, llegó al mundo su hermana menor. Sin embargo, la aparente armonía familiar no duró mucho tiempo. Poco después del nacimiento de la segunda hija, los padres de Jersey decidieron separarse. A pesar del divorcio, Jersey mantenía una relación cercana con su padre. Él vivía en una ciudad vecina, a solo unos minutos de distancia, y solía pasar mucho tiempo con ella. No tardó en rehacer su vida, se casó con otra mujer, con la que tuvo 2 hijos más. La niña, con su inocencia intacta,
Se adaptó como pudo a los cambios. Nunca imaginó que aquel vínculo paterno, que tanto significaba para ella, sería parte esencial de un rompecabezas mucho más siniestro. Jersey solía pasar varios días en casa de su padre y su nueva familia antes de regresar con su madre. Aquella dinámica se convirtió en algo habitual. En 2012, cuando Jersey tenía apenas 6 años, su madre y ella se mudaron a una nueva casa en el mismo pueblo. Las niñas no tardaron en entablar amistad con otros niños del vecindario, y pronto se sintieron como en casa. La mejor amiga de la madre de Jersey vivía apenas a unos metros de distancia. Las dos mujeres eran inseparables, y sus familias pasaban tanto tiempo juntas que parecían una sola. Sus hijos jugaban entre ellos como hermanos, compartían comidas, cumpleaños y tardes interminables de risas. Nada en aquel entorno hacía presagiar lo que estaba por venir. El 19 de noviembre de 2012, menos de una semana después del cumpleaños de Jersey, la tragedia golpeó con una fuerza inesperada. Como en otras ocasiones, la madre de Jersey se encontraba trabajando su turno nocturno en un supermercado local. En días como ese, solía dejar a sus hijas con su amiga cuando los abuelos no podían hacerse cargo de ellas. Aquella mujer siempre aceptaba de buena gana cuidar a las niñas, sobre todo porque sus propios hijos eran amigos cercanos de Jersey y su hermana menor. Esa noche no fue distinta. Terminada su jornada alrededor de las 11 de la noche, la madre recogió a las niñas, las llevó a casa y las acostó en su habitación. Jersey, agotada, se quedó dormida de inmediato. Su hermana pequeña, en cambio, le pidió a su madre dormir con ella. Así que la mujer la llevó a su cuarto, sin sospechar que, al hacerlo, estaba dejando a su otra hija completamente sola en aquella habitación. A la mañana siguiente, alrededor de las 6:30, la madre se levantó para alistarlas para la escuela. Fue entonces cuando notó algo inquietante. Al entrar en la habitación de Jersey, no la encontró en su cama. El lugar estaba vacío. Las cobijas estaban desordenadas, pero no había señales de la niña. Pensando que tal vez ya se había levantado, la madre comenzó a revisar el resto de la casa, pero Jersey no estaba por ningún lado. El desconcierto pronto se convirtió en ansiedad. La mujer llamó a su madre, es decir, a la abuela de Jersey, para contarle lo que estaba ocurriendo. La abuela intentó calmarla, sugiriendo que la niña quizás se había escondido jugando. Le pidió que revisara armarios, rincones, debajo de las camas, cualquier sitio donde pudiera caber una niña pequeña. La madre obedeció. Revisó una y otra vez todos los rincones posibles de la casa, abriendo cada puerta, mirando bajo cada mueble. Nada. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Miró por la ventana y vio a su vecina y amiga sentada en el porche. Ambas familias eran muy unidas, y era habitual que Jersey pasara tiempo allí con los otros niños. Con la esperanza de que la niña hubiera ido a visitarlo sin avisar, salió corriendo a preguntar. Pero su amiga negó haber visto a Jersey esa mañana. Rápidamente, se unió a la búsqueda. Juntas revisaron la calle, los alrededores, e incluso la casa de la vecina. Pero no había señales de Jersey. Con el corazón latiendo desbocado, la madre no pudo esperar más. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Los oficiales llegaron en cuestión de minutos. Comenzaron la búsqueda de inmediato, inspeccionando la vivienda para asegurarse de que la niña realmente no estuviera allí, y luego pidieron permiso para revisar la casa de la vecina. Todo indicaba que Jersey no estaba en ninguno de esos lugares. Mientras tanto, otros oficiales comenzaron a recorrer las calles cercanas, buscando pistas. Era posible que la niña se hubiera desorientado y hubiera salido sola, aunque esa idea resultaba improbable. Fue entonces cuando los agentes notaron algo extraño. A pocos metros de distancia había una pequeña casa abandonada, con una de sus puertas ligeramente entreabierta. Ese simple detalle bastó para despertar sospechas. Se acercaron con cautela. Nadie vivía allí desde hacía tiempo. Solicitaron una orden judicial para ingresar, y un juez respondió con rapidez. En minutos, los oficiales ingresaron a la casa desierta, iluminando cada rincón con linternas. Pasaron por el salón, la cocina, un baño, y finalmente llegaron a una habitación. Allí, uno de los agentes se dirigió hacia un ropero empotrado en la pared. Al abrir la puerta, se encontró con algo que lo dejó paralizado. Dentro, acurrucado en la penumbra, yacía el cuerpo sin vida de Jersey. Su cuerpecito estaba inmóvil, su ropa había desaparecido, y las señales eran inequívocas. Había sido víctima de un crimen atroz. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. El oficial que la encontró no necesitó de un examen forense para saber que la niña llevaba varias horas muerta. De inmediato,
Se acordonó la escena y se dio aviso al equipo forense. Los médicos legales se hicieron cargo del cuerpo, mientras que los investigadores comenzaban a reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Tras hablar con la madre, los detectives obtuvieron una información que sería clave. Esa noche, una de las puertas de la casa había quedado sin seguro. Ella misma lo confesó. Explicó que era algo que hacía con frecuencia, ya que su pareja trabajaba de noche y a veces llegaba a dormir a su casa. Él no tenía llave, por lo que ella dejaba la puerta abierta para que pudiera entrar sin hacer ruido. Ese pequeño descuido, esa puerta entreabierta, había sido la grieta por donde el horror se coló en sus vidas. El motivo por el que la madre de Jersey dejaba la puerta sin llave por las noches era, según ella, una cuestión práctica. Su pareja trabajaba en turnos nocturnos, y para no molestarse en abrirle o para que él pudiera entrar sin despertar a nadie, simplemente dejaba la entrada principal sin seguro. Pero ese hábito, tan aparentemente inofensivo, se convirtió en la grieta fatal por donde el horror se deslizó sin resistencia. Los investigadores, al conocer ese detalle, comenzaron a centrarse en el círculo cercano. Todo indicaba que quien se había llevado a Jersey del interior de su propia casa era alguien que ella conocía, alguien en quien confiaba. No había señales de lucha ni gritos, y eso apuntaba a una sola posibilidad escalofriante. Jersey fue conducida voluntariamente, sin miedo, hacia el lugar donde la encontraron sin vida. Uno de los primeros nombres que surgieron fue el del novio de su madre. Él tenía una relación cercana con las niñas, especialmente con Jersey y su hermana menor. Cuando iba a la casa, pasaba mucho tiempo con ellas. Jugaban juntos, reían, compartían momentos. Las niñas lo querían, lo respetaban, le tenían confianza. Y eso, precisamente, lo convertía en una figura clave dentro de la investigación. Mientras los detectives rastreaban sus movimientos la noche del crimen, descubrieron una información profundamente perturbadora. Un hecho del pasado que abría una nueva y tenebrosa dimensión en la historia. Aproximadamente un año antes del asesinato, en diciembre de 2011, Jersey estaba pasando unos días en casa de su padre biológico, quien vivía con su nueva esposa. Durante aquella visita, otro hombre, un conocido de la familia, llegó a pasar unos días con ellos. En una de esas noches, ese visitante escuchó algo que le heló la sangre. Llantos de niñas salían desde una habitación cerrada. Preocupado, fue a ver qué ocurría. Al abrir la puerta, la escena que se encontró fue impactante. Jersey estaba atada por la pierna con un collar de perro, amarrada a la pata de un mueble. El cuarto estaba hecho un desastre, lleno de ropa sucia y basura. Un olor a encierro y abandono lo cubría todo. Era como si la hubieran confinado allí como un animal. Sin perder tiempo, aquel visitante liberó a Jersey y llamó inmediatamente a la policía. Los agentes actuaron con rapidez. Arrestaron al padre de la niña y a su esposa. En sus declaraciones, ambos ofrecieron una explicación que pretendía ser razonable, pero que solo agravaba la situación. Alegaron que amarraban a la niña por las noches por su propia seguridad. Aseguraban que Jersey tenía episodios de sonambulismo, se despertaba dormida, iba a la cocina, intentaba abrir frascos de medicamentos y hasta salía a la calle. Cuando los agentes les preguntaron por qué no usaban un barandal infantil en lugar de encadenarla como a un animal, el padre respondió que no tenían dinero para comprar uno. Pero esa excusa se desmoronó rápidamente. La investigación reveló que el hombre gastaba dinero en sustancias ilegales y que, además, no tenía empleo, a pesar de tener que mantener no solo a Jersey, sino también a otros 2 hijos pequeños. Los detectives hablaron directamente con la niña. Fue entonces cuando se conoció la verdad, y lo que contó resultó aún más aterrador. Según Jersey, todo había comenzado cuando, en una ocasión, ella se había comido en secreto varios pedazos de pastel sin permiso. Su padre y su madrastra decidieron que esa travesura merecía un castigo ejemplar: amarrarla por la pierna con un collar y dejarla encerrada en un cuarto sucio. La humillación y el miedo se convirtieron en rutina. Además, contó que en varias ocasiones la obligaban a dormir en el piso de su cuarto, y que ni siquiera le permitían ir al baño por la noche. La justicia actuó. El padre fue condenado a 18 años de prisión. La madrastra recibió una sentencia de 12 años. Desde entonces, Jersey vivía con su madre, quien jamás supo nada de esos abusos. La niña había callado por miedo. Un miedo que cargaba consigo día tras día. Este capítulo oscuro del pasado de la víctima despertó inmediatamente el interés de los investigadores. No podían ignorar semejante historial. Sin embargo, al corroborar los datos, descubrieron que desde su condena, el padre de Jersey se encontraba cumpliendo su sentencia en prisión. Por lo tanto, era imposible que hubiese estado en la casa esa noche.
Uno a uno, los oficiales comenzaron a descartar sospechosos. Revisaron a todas las personas que vivían en un radio de varios kilómetros, especialmente aquellas con antecedentes por crímenes violentos. Todos presentaron coartadas verificables. Una vez más, la atención se centró en el círculo más íntimo, en las personas que formaban parte del día a día de la pequeña. Poco después, los forenses emitieron un primer informe. Las conclusiones eran devastadoras. La causa de muerte de Jersey había sido asfixia. Además, los peritos hallaron evidencias de abuso sexual. El crimen no solo fue brutal, fue sádico, fue despreciable. De las pruebas recolectadas, lograron extraer una muestra biológica del agresor. Esa muestra fue enviada de inmediato al laboratorio para realizar un análisis de ADN. Mientras tanto, los detectives, impulsados por la urgencia de encontrar al culpable, continuaban removiendo cada rincón de la vida de Jersey. El monstruo que le había arrebatado la vida no podía haber llegado desde fuera. No irrumpió en su casa con violencia. No forzó la entrada. No se escondió en la oscuridad. No. El asesino era alguien que conocía la rutina, alguien que sabía cómo moverse sin levantar sospechas. Y ese dato, tan simple como aterrador, estrechaba el cerco. El culpable estaba más cerca de lo que nadie quería imaginar. Mientras tanto, los detectives decidieron concentrarse con más profundidad en el novio de la madre de Jersey. Lo interrogaron nuevamente. El hombre declaró que la noche del crimen había estado trabajando en un supermercado y que su turno se había extendido hasta casi el amanecer. Para confirmar su coartada, los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Y, efectivamente, allí estaba. Su imagen quedaba registrada durante casi toda la noche. Lo que decía parecía cierto. Pero había un detalle que no podían ignorar. Durante su turno, el hombre había tenido un descanso. Y según calcularon los detectives, el tiempo de ese receso coincidía, al menos teóricamente, con la ventana temporal en la que Jersey fue asesinada. Además, la tienda en la que trabajaba estaba ubicada a pocos minutos de la casa. Eso significaba que, en teoría, si hubiera tenido tiempo suficiente para cometer el crimen y regresar antes de que alguien notara su ausencia. Por eso, los investigadores interrogaron a sus compañeros de trabajo. Todos coincidieron en algo clave. Durante su receso, él no abandonó el local. Se quedó en la sala de descanso del supermercado. Nadie lo vio salir. Esa declaración, sumada al material visual, fue suficiente para descartar al hombre como sospechoso. Fue entonces, justo antes de cerrar su testimonio, que el hombre compartió con los detectives un dato que cambiaría el curso de la investigación. Les habló de un incidente ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada. Contó que, en ese momento, un hombre llamado Zachary, vecino de la madre de Jersey y esposo de su mejor amiga, había entrado a la tienda. Dijo que Zachary parecía estar indispuesto, se quejaba de un fuerte dolor de estómago. Compró un medicamento y se fue sin mayor conversación. Ese dato, en apariencia irrelevante, coincidía con la posible hora en la que Jersey fue sacada de su casa. Zachary ya había sido interrogado. También se había revisado su vivienda junto a la de su esposa. No se encontró nada fuera de lugar. Tampoco se detectaron comportamientos sospechosos. De hecho, en su momento no generó mayores inquietudes en los investigadores. Pero ese detalle de su visita nocturna al supermercado, justo a la hora crítica, despertó nuevas dudas. Decidieron hablar con él de nuevo. Durante la nueva entrevista, Zachary reiteró su versión. Afirmó que esa noche no lograba conciliar el sueño debido a un malestar estomacal. Por eso salió de casa a comprar un remedio. Aseguró que, tras tomarlo, finalmente logró dormir y se levantó alrededor de las 6 para preparar a su hijo mayor para la escuela. A diferencia de otros sospechosos, Zachary no mostró reparos en colaborar. De forma voluntaria, proporcionó sus huellas dactilares, una muestra de ADN, e incluso la ropa que usó esa noche. Afirmó, categóricamente, que nunca le haría daño a Jersey, que la quería como a una sobrina. Y, en ese momento, los policías creyeron en sus palabras. Pero no se detuvieron ahí. Decidieron investigar más a fondo quién era realmente ese hombre. Y fue entonces cuando surgieron sombras del pasado que nadie esperaba. Para empezar, Zachary tenía un historial criminal. No por delitos violentos, sino por infracciones menores, robos, altercados públicos, desórdenes. Nada que, por sí solo, lo relacionara con un crimen tan monstruoso. Pero había más. Mucho más. Los detectives descubrieron que el pasado de Zachary estaba plagado de abusos. Desde su infancia,
Había sido víctima de violencia a manos de su padrastro, su propia madre y su hermano. Fue golpeado, humillado, degradado. Y como suele suceder, el trauma se había arraigado profundamente en su personalidad. Durante años, distintas personas habían intentado intervenir. En total, se registraron 13 denuncias ante las autoridades de individuos preocupados por su bienestar. Sin embargo, en el caso de Zachary, por motivos nunca aclarados, esas denuncias rara vez derivaron en acciones concretas. Nadie lo protegió. Nadie detuvo la cadena de abusos. Los investigadores decidieron entonces hablar con la madre de Jersey. Querían saber qué relación tenía ella, y sus hijas, con Zachary. La mujer les explicó que tanto él como su esposa eran parte esencial de su día a día. Siempre la ayudaban con las niñas. Jersey y su hermana lo adoraban. Lo llamaban tío Zach. Lo veían como familia. De hecho, las pequeñas pasaban tiempo en su casa casi todos los días. Era un vínculo cercano, cotidiano, de absoluta confianza. Pero lo que reveló a continuación fue aún más preocupante. Zachary y su esposa tenían llaves de su casa. Era algo que habían acordado por comodidad. En caso de emergencia o cuando ella no estaba, podían entrar sin problema. Eso significaba que él tenía acceso total a la vivienda. No necesitaba forzar puertas. No necesitaba escabullirse. Solo tenía que entrar. Y si Jersey, como parecía evidente, confiaba plenamente en él, no habría tenido razón para resistirse. Si él la llamó esa noche, es muy probable que la niña lo haya seguido sin cuestionar nada. Sin miedo. Sin saber que caminaba hacia su fin. Ese escenario empezó a parecer cada vez más posible. Y si bien su actitud colaborativa y las cámaras del supermercado parecían respaldar su inocencia, los investigadores no podían ignorar la posibilidad de que todo eso fuera parte de un elaborado intento de construir una coartada perfecta. Decidieron volver a hablar con Zachary una vez más. Pero esta vez, algo había cambiado. Apenas iniciada la conversación, el hombre cortó el diálogo y pronunció una frase que estremeció a los detectives. No hablaré más sin un abogado. Fue como encender una alarma. Porque quienes no tienen nada que esconder, no suelen esconderse detrás del silencio. Lo que ocurrió después desconcertó profundamente a los investigadores. Zachary, quien hasta hacía poco cooperaba con entusiasmo en cada paso de la investigación, de repente se cerró por completo. Se negó a seguir hablando sin la presencia de un abogado. Esa reacción abrupta, ese giro en su actitud, solo reforzó las sospechas que ya pesaban sobre él. Y sin embargo, sin pruebas físicas, la policía seguía atada de manos. Lo único que podían hacer era esperar. Esperar resultados del laboratorio. Esperar una confesión. O, con suerte, una nueva pista. Y cuando parecía que todo avanzaba a paso lento, ocurrió algo totalmente inesperado. Fue el mismo Zachary quien, de pronto, llamó a la comisaría. Dijo que quería limpiar su nombre. Que estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar que no tenía nada que ver con el crimen. El anuncio tomó por sorpresa a todos, pero no perdieron tiempo. Organizaron el interrogatorio con detector de mentiras ese mismo día. Sin embargo, lo que debía ser una oportunidad para exculparse, terminó siendo un tiro por la culata. El técnico a cargo del polígrafo concluyó que la mayoría de las respuestas de Zachary mostraban claros signos de engaño. Su lenguaje corporal, su respiración, su frecuencia cardíaca, todo apuntaba a que estaba mintiendo. Las sospechas se multiplicaron. Y entonces salió a la luz un detalle revelador. Al parecer, Zachary no había decidido someterse a la prueba por voluntad propia. Fue su esposa quien lo presionó. Según supieron los detectives, la mujer empezaba a dudar de su inocencia. Le advirtió que, si no cooperaba, se iría de la casa y se llevaría a los hijos. Días después, la inquietud creció aún más. Zachary publicó un mensaje alarmante en sus redes sociales. Una especie de declaración críptica, en la que afirmaba que algo estaba a punto de destruir su vida. Para los investigadores, esa publicación fue un grito silencioso de culpa. Una confesión encubierta. Pero aún les faltaban las pruebas concretas. Y esas pruebas no tardaron en llegar. El 26 de noviembre, exactamente 6 días después del asesinato de Jersey, llegaron los resultados del laboratorio. Fue ese mismo día cuando se llevarían a cabo los funerales de la pequeña. Zachary y su esposa planeaban asistir a la ceremonia, pero no llegarían a entrar. Los peritos habían extraído un perfil de ADN del material biológico hallado en el cuerpo de Jersey y en la escena del crimen. Las coincidencias eran absolutas.
No solo encontraron el ADN de la niña en múltiples objetos personales de Zachary, sino que también se halló su material genético directamente en el cuerpo de la víctima. Era concluyente. No quedaban dudas. Con la orden de arresto firmada, los agentes se dirigieron al lugar donde se realizaría la despedida final de Jerzy. Lo detuvieron justo en la entrada de la iglesia, frente a decenas de personas. Lo esposaron mientras los asistentes, vestidos de luto, observaban atónitos. Era como si el mismo asesino hubiera planeado asistir al funeral de su víctima. Como si quisiera fingir que le dolía lo ocurrido. Pero la verdad ya no podía esconderse. En la sala de interrogatorios, Zachary intentó resistirse. Negó haber cometido el crimen. Insistía en que no tenía nada que ver. Pero su resistencia no duró mucho. Cuando los detectives le presentaron los resultados forenses, su fachada se vino abajo. Sin escapatoria, confesó. Contó que esa noche se había despertado con dolor de estómago. Buscó medicamentos en su casa, pero no encontró nada. Entonces recordó que, en más de una ocasión, él y su esposa habían tomado cosas de la casa de la madre de Jerzy sin avisar. Tenían confianza. Tenían llaves. Sabía que una de las puertas solía estar sin seguro. Así que simplemente cruzó la calle y entró. Una vez dentro, vio que la puerta del cuarto de Jerzy estaba entreabierta. Según él, no tenía un motivo real. No supo explicar por qué entró. Solo lo hizo. Se acercó a la niña, la despertó y la llamó por su nombre. Y Jerzy, inocente, confiada, se levantó sin dudar. Lo siguió. No tenía por qué temerle. Lo conocía de toda la vida. Era su tío Zach. Caminaron hasta la casa abandonada. Un lugar oscuro. Un espacio de olvido. Allí, en medio del silencio, Zachary cometió su monstruosidad. Abusó de la niña. La asfixió. Y luego escondió su cuerpo en un armario, como si pudiera enterrar lo que había hecho. Como si el silencio lo protegiera. Después de eso, salió caminando. Fue al supermercado. Compró el medicamento para el estómago como si nada hubiera pasado. Regresó a su casa. Se acostó a dormir. Y por la mañana, se sumó a las búsquedas. Fingió preocupación. Fingió angustia. Fingió ser parte de los que querían encontrarla con vida. Dijo que no lo había planeado. Que todo fue impulsivo. Que no sabía por qué lo hizo. Los detectives no le creyeron del todo. Pero había algo en su relato que sí era real: la precisión. Describió detalles que solo alguien presente podía conocer. Detalles que la policía jamás había hecho públicos. Sabía demasiado. Sabía lo que había en la escena. Sabía cómo estaba el cuerpo. Sabía cómo se accedía a la habitación. Todo coincidía. Y en ese momento, no quedaban más dudas. El monstruo había sido parte de la familia. Y la confianza fue la llave que le abrió la puerta al horror. Los detalles que Zachary compartió durante su confesión eran tan precisos, tan íntimos, que los detectives supieron de inmediato que no podía haberlos inventado. Muchos de esos datos no habían sido revelados ni siquiera a la madre de Jerzy. Solo alguien que estuvo allí, en esa habitación, en ese momento, podría haberlo sabido. Y con eso, la policía ya no necesitaba más pruebas. Había confesado. Había descrito el crimen con una exactitud que solo un testigo directo podía tener. No quedaba margen para la duda. Zachary fue formalmente acusado de asesinato con agravantes y enviado a prisión mientras esperaba su juicio. La fiscalía no tardó en anunciar sus intenciones. Buscarían la pena de muerte. La gravedad del crimen, la brutalidad de los hechos y la confianza que la víctima tenía en su asesino, convertían el caso en uno de los más atroces que aquella comunidad había presenciado. Su abogado defensor, sabiendo que no había forma de argumentar su inocencia frente a una confesión tan clara y una montaña de pruebas físicas, tomó otro camino. En lugar de intentar librarlo del castigo, se enfocó en tratar de evitar la ejecución. Su estrategia consistía en apelar por una condena a cadena perpetua, argumentando que la muerte no haría justicia sino que perpetuaría el ciclo de dolor. Poco después de ser trasladado al penal, Zachary fue atacado por otro recluso. El incidente, aunque violento, no le provocó heridas graves. Desde entonces, fue puesto bajo vigilancia especial, aislado del resto de los internos, bajo estrictas medidas de protección. El juicio comenzó en la primavera de 2015, más de 2 años y medio después del asesinato. Dado que Zachary no retiró su confesión y la evidencia era irrefutable, el proceso fue breve. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue contundente: pena de muerte,
más 2 cadenas perpetuas consecutivas y 20 años adicionales. Antes de que se dictara la sentencia, Zachary se dirigió a los familiares de Jerzy. Dijo que lamentaba profundamente lo que había hecho, que deseaba que, en algún momento, pudieran perdonarlo. Pero sus palabras, pronunciadas con voz temblorosa, no causaron el efecto que quizás él esperaba. Para los presentes, aquellas frases no eran más que una formalidad vacía. Nadie creyó en su arrepentimiento. Como suele ocurrir en Estados Unidos, las ejecuciones suelen demorarse durante años debido a los múltiples procesos de apelación. Y el caso de Zachary no fue la excepción. Desde el momento en que fue sentenciado, sus nuevos abogados comenzaron a presentar recursos. Alegaron que su defensor original había sido negligente, que no intentó excluir ciertas pruebas y que el proceso de selección del jurado había sido irregular. Además, introdujeron un nuevo argumento. Aseguraban que Zachary sufría de serios trastornos mentales y de un retraso cognitivo significativo. Afirmaban que, a pesar de tener 28 años, su capacidad intelectual era equivalente a la de un niño de 8. Por lo tanto, no debía ser considerado totalmente responsable de sus actos, ni mucho menos sentenciado a muerte. Lo más sorprendente fue que su madre, la misma que lo había maltratado durante años, que lo había criado en un ambiente de abuso y desamparo, apareció en su defensa. En una entrevista, confesó que, a pesar de todo lo ocurrido, aún amaba a su hijo, y expresó su esperanza de que los abogados lograran salvarle la vida. Incluso su esposa, la mejor amiga de la madre de Jerzy, quien al principio condenó con dureza sus actos, se unió a la apelación. Aunque no justificaba lo que había hecho, afirmaba que él no era mentalmente estable y que la ejecución no repararía el daño causado. Pero los tribunales no compartieron esa visión. Expertos independientes fueron llamados para evaluar el estado mental de Zachary. Y si bien reconocieron que tenía ciertas deficiencias cognitivas, también concluyeron que estaba perfectamente capacitado para entender la diferencia entre el bien y el mal. Sabía lo que hacía. Sabía que estaba cometiendo un crimen. Y sabía que debía ocultarlo. Eso lo hacía totalmente responsable de sus actos. La apelación fue denegada. Hoy en día, Zachary continúa recluido, esperando que alguna instancia judicial revise su caso. La última acción presentada por sus abogados ocurrió a principios de 2024, pero hasta el momento, ninguna de sus solicitudes ha tenido éxito. La ejecución, aunque pospuesta, sigue siendo una amenaza latente, y la probabilidad de que su destino cambie es mínima. En cuanto a la madre de Jerzy, su vida tomó un nuevo rumbo. Con el tiempo, se casó con el hombre con el que estaba saliendo en el momento del asesinato. Juntos, tuvieron una hija. Y aunque esa niña crece rodeada de amor, su madre no puede evitar sentir una punzada de tristeza. Porque sabe que su pequeña jamás conocerá a su hermana mayor. Jamás sabrá quién fue Jerzy ni la increíble hermana que podría haber tenido. El vacío que dejó su pérdida nunca se llenará. Porque cuando alguien en quien confías se convierte en tu peor pesadilla, la herida jamás sana por completo. Déjanos tu opinión sobre esta estremecedora historia en los comentarios. Y si este video te pareció impactante, no olvides dejar un me gusta. También te invitamos a seguir nuestro canal de Telegram, donde cada día compartimos los casos criminales más perturbadores del mundo, sin filtros, sin censura. Holly Bobo nació el 12 de octubre de 1990 en un pequeño pueblo estadounidense llamado Darden, ubicado en el estado de Tennessee. Era un lugar tranquilo, casi detenido en el tiempo, donde apenas vivían unas pocas centenas de personas. Un rincón apartado del bullicio urbano, rodeado de naturaleza, bosques y riachuelos. En esa paz creció Holly, junto a sus padres y su hermano mayor. La familia solía pasar sus días libres explorando el entorno. Les encantaba salir de excursión, pescar en las aguas cristalinas de los arroyos cercanos, o simplemente nadar bajo el cielo abierto. La conexión con la naturaleza era parte esencial de sus vidas. Pero Holly no solo era una chica de campo. También tenía una pasión profunda por el canto. Participaba con frecuencia en los servicios de la iglesia local, donde su voz dulce y serena se hacía notar. Era querida por todos, una joven educada, amable y comprometida. Cuando terminó la preparatoria, Holly tenía claro su propósito. Quería dedicarse a la medicina. Soñaba con convertirse en enfermera y ayudar a los demás. Con ese objetivo, se matriculó en una extensión del campus de la Universidad de Tennessee, ubicada en un pueblo cercano. A los 20 años, ya estaba completamente enfocada en sus estudios. Se esforzaba al máximo, dedicando largas horas a sus tareas, decidida a mantener las mejores calificaciones posibles.
Al mismo tiempo, mantenía una relación sentimental con el chico que había sido su novio desde los tiempos de la escuela secundaria. Juntos hacían planes para un futuro lleno de esperanzas y estabilidad. Aunque asistía a clases en otra localidad, Holly seguía viviendo en casa de sus padres. El trayecto hasta el campus no tomaba más de unos minutos en auto. Además, ese hogar tenía un valor especial para ella. Había sido construido con las manos de su padre. Era un símbolo de esfuerzo, amor y unión familiar. El 13 de abril de 2011 comenzó como cualquier otro día. Holly se despertó a las 4:30 de la mañana para alistarse antes de ir a la universidad. Unas horas después, sus padres salieron a trabajar, mientras su hermano aún dormía. Poco antes de las 7:30, recibió una llamada de su novio, quien le comentó que pensaba ir a cazar en un terreno que pertenecía a la abuela de Holly, ubicado a poca distancia. Le preguntó si tenía problema con que él fuera, y ella le respondió que no, que estaba bien, que justo se estaba preparando para salir hacia la universidad. Apenas unos minutos más tarde, un vecino de Los Bobos salió de su casa y se dirigía a su automóvil cuando escuchó un grito desgarrador proveniente de la dirección del hogar de la familia. Fue un sonido que helaba la sangre, un grito de desesperación. Alarmado, el hombre regresó a su casa y le dijo a su madre que algo raro había ocurrido en lo de Los Bobos. La mujer, inquieta, llamó de inmediato a la madre de Holly. Al no poder comunicarse con su hija, la angustia creció. Sintió un mal presentimiento. Sin perder tiempo, decidió regresar a casa para asegurarse de que todo estuviera bien. El hermano de Holly, que aún no se había despertado cuando se escuchó el grito, fue alertado poco después por los ladridos intensos de su perro en el patio trasero. Se levantó rápidamente y se acercó a la ventana. Lo que vio desde allí lo dejó paralizado. En el garaje estaba su hermana, y junto a ella, un hombre vestido completamente con un traje de camuflaje. La distancia no le permitió reconocer al sujeto con claridad, pero su primera suposición fue que se trataba del novio de Holly, quien solía usar ropa similar cuando iba de cacería. El garaje quedaba lejos de las ventanas, por lo que no podía escuchar lo que hablaban, pero por el tono de voz de Holly, le pareció que ella estaba molesta, tensa, como si algo no estuviera bien. Con cierta inquietud, decidió llamar a su madre para preguntarle si Holly se iba a ir a clases ese día o si había cambiado sus planes para quedarse y ver a su novio. Sin embargo, la respuesta que recibió lo hizo estremecer. Su madre, con voz alarmada, le gritó que ese no era su novio. Le ordenó con firmeza que tomara el arma y le disparara al desconocido de inmediato. El joven, sorprendido por la gravedad de lo que escuchaba, le preguntó si hablaba en serio. La respuesta fue tajante: sí, hazlo, ya. Y colgó. Desconcertado, volvió a asomarse por la ventana. Esta vez, lo que vio fue mucho peor. Holly caminaba hacia el bosque que se extendía al lado de su propiedad. Junto a ella iba el mismo hombre del traje de camuflaje. La llevaba de la mano, como si la guiara a la fuerza, alejándola del hogar, adentrándola en lo desconocido. Esta vez, el hermano de Holly se dio cuenta de algo que no había notado antes. El hombre que la acompañaba era visiblemente más alto y corpulento que el novio de su hermana. Ese detalle encendió aún más las alarmas dentro de él. Confundido, intentando no dejarse dominar por el pánico, trató de llamarla por teléfono. Marcó una y otra vez, pero Holly no contestó. También intentó comunicarse con su novio, pero no obtuvo respuesta de su parte. Todo estaba sumido en un extraño y aterrador silencio. Mientras tanto, su madre, desesperada, ya había llamado al número de emergencias. Sin embargo, como ella trabajaba en un condado vecino, su llamada fue redirigida automáticamente a otra comisaría que no correspondía con la jurisdicción del domicilio de Los Bobos. Ese retraso, aparentemente insignificante, tendría consecuencias cruciales. Minutos más tarde, el joven llamó de nuevo a su madre para contarle lo que acababa de ver desde la ventana. Holly se había adentrado en el bosque con un hombre desconocido. Decidido a actuar, tomó el arma de la familia y salió corriendo hacia el exterior. Pero era demasiado tarde. Ya no había ni rastro de su hermana. No había ni una silueta entre los árboles. Ni una voz. Nada. Pero entonces, al entrar al garaje, notó algo que lo paralizó: manchas de sangre. Sangre fresca. Su instinto le gritaba que algo muy malo había pasado. Sin perder un segundo, volvió a marcar al 911 y notificó la situación. Esta vez, los oficiales llegaron al domicilio en cuestión de minutos. Sin embargo, no había señal alguna de Holly. Era como si se la hubiera tragado la tierra. El hermano relató todo lo que había presenciado. Explicó que no pudo ver el rostro del hombre porque llevaba puesta una gorra,
pero sí notó que tenía el cabello oscuro y largo, llegando incluso hasta la espalda. También mencionó que, aunque no pudo escuchar claramente lo que hablaban, recordaba que el sujeto tenía una voz grave y profunda. El tono de la conversación le pareció tenso, incómodo. A pesar de todos estos elementos, la policía local pareció desconcertada. No actuaron con la urgencia que la situación requería. Era evidente que ese pequeño destacamento no tenía experiencia alguna en casos de desaparición. No sabían por dónde empezar. Durante las primeras horas, no iniciaron ninguna búsqueda en el bosque. Tampoco acordonaron el garaje, a pesar de la evidencia sanguínea, ni preservaron la escena como un posible lugar del crimen. No entrevistaron a los vecinos, ni tomaron declaraciones formales. Cuando los padres de Holly llegaron a casa y vieron que su hija no estaba y que los agentes apenas se movían, la impotencia los sobrepasó. Suplicaron, exigieron, gritaron que iniciaran una búsqueda formal. Solo entonces, ante la presión de la familia, los oficiales comenzaron a movilizarse. Se adentraron en el bosque, hablaron con algunos vecinos y finalmente decidieron llamar a peritos forenses para analizar la sangre encontrada en el garaje. Además, los investigadores lograron confirmar un dato fundamental. El novio de Holly no podía ser el hombre que se la llevó. No solo por la diferencia física que había mencionado el hermano, sino porque al momento de la desaparición, él se encontraba cazando en una zona distante. La coartada se confirmó. Las búsquedas en el bosque no dieron ningún resultado. Así que los investigadores decidieron ir tras una pista tecnológica. Solicitaron los datos de geolocalización del teléfono celular de Holly. Según el análisis, su dispositivo se desplazó hacia el norte durante 30 minutos y luego cambió de dirección, regresando hacia el sur. El último registro de señal se emitió desde un punto del bosque, a tan solo unos cientos de metros del hogar de los Bobo. Y después, nada. El celular fue apagado. Guiados por la ubicación del último ping, los oficiales rastrearon la zona. Fue ahí donde encontraron el teléfono. Estaba tirado entre hojas secas, pero lo más inquietante era que alguien le había extraído la tarjeta SIM. No había señales de lucha, ni huellas, ni prendas, ni ningún rastro de Holly. Los días siguientes estuvieron marcados por una frenética búsqueda que no llevó a ningún avance concreto. Sin embargo, comenzaron a suceder cosas extrañas que aumentaron aún más la incertidumbre. Algunos residentes del pueblo comenzaron a encontrar objetos personales de Holly en lugares públicos. Primero, alguien halló su contenedor de comida. Luego, apareció un recibo con su nombre. Y más tarde, un ciudadano descubrió su credencial escolar tirada cerca de una acera. Estos descubrimientos desconcertaban tanto a los vecinos como a los investigadores. ¿Quién estaba dejando esos objetos? ¿Era un intento de despistar? ¿Una burla macabra? ¿O tal vez una forma de llamar la atención? La policía, aunque cada vez más presionada por la comunidad, seguía sin encontrar respuestas. Y lo peor, aún no se acercaba ni un centímetro a dar con el paradero de la joven desaparecida. Frustrados por la falta de pistas, los agentes comenzaron a revisar los antecedentes de todos los residentes de la zona. Los investigadores comenzaron a revisar minuciosamente los antecedentes penales de todos los residentes del condado. No tardaron en centrar su atención en un sujeto local con un historial inquietante. Su nombre era Terry. Este hombre ya había sido arrestado en varias ocasiones por delitos sexuales, y al analizar su expediente, descubrieron que todas sus víctimas anteriores compartían un patrón similar. Eran jóvenes de complexión delgada, cabello claro, chicas muy parecidas a Holly. Además, su estatura y contextura coincidían con la descripción que había dado el hermano de la víctima. Era una línea de investigación prometedora. Las autoridades solicitaron una orden judicial para allanar su vivienda con la esperanza de encontrar alguna pista, cualquier indicio que lo vinculara con la desaparición de Holly. Pero la búsqueda no dio frutos. No encontraron sangre, ropa, cabello, dispositivos electrónicos, nada que pudiera implicarlo directamente. Como siguiente paso, pusieron su teléfono bajo vigilancia. Durante semanas, escucharon todas sus llamadas, monitorearon cada conversación, cada mensaje. Pero una vez más, no surgió ninguna prueba concreta. Terry seguía siendo sospechoso, pero no había nada sólido que lo conectara al caso. Frustrados, los detectives continuaron explorando otros posibles sospechosos, al tiempo que expandían las áreas de búsqueda. Cada semana que pasaba, más y más voluntarios se sumaban a las operaciones de rastreo. Grupos comunitarios, vecinos, incluso personas de otros condados llegaban para ayudar. Pero, a pesar del esfuerzo colectivo, no aparecía ni una pista nueva, ni un indicio del paradero de Holly.
Con el tiempo, las autoridades optaron por suspender las búsquedas terrestres. Se enfocaron exclusivamente en investigar perfiles criminales, registros, posibles relaciones y revisar todas las pistas que llegaban. Pero la oscuridad seguía envolviendo el caso. No había avances. Solo preguntas sin respuesta. La familia de Holly estaba devastada. El dolor de no saber qué le había pasado a su hija los consumía día a día. Su desesperación se mezclaba con una creciente indignación hacia el cuerpo policial local. Los padres de Holly los acusaban públicamente de negligencia, de no haber actuado con rapidez durante las primeras 72 horas, las más críticas en cualquier desaparición. Alegaban que la falta de acción en esos primeros momentos les había costado la posibilidad de encontrarla con vida. Presentaron quejas, dieron entrevistas, exigieron justicia. Pero la respuesta oficial era siempre la misma: la investigación sigue en curso. Y mientras tanto, la historia de Holly quedaba suspendida en un limbo cruel, sin resolución. Así transcurrieron 3 años, hasta que finalmente, en marzo de 2014, ocurrió un giro inesperado. La policía arrestó a un joven local llamado Dylan, ya conocido por las autoridades debido a su historial de abuso de sustancias. Fue detenido por posesión ilegal de armas, y durante el interrogatorio, reveló algo completamente inesperado. Sin que nadie lo presionara, comenzó a hablar sobre el caso de Holly. Dijo que la había visto, después de su desaparición. Según su relato, el día que Holly fue secuestrada, él había ido a la casa de su hermano Zach para recoger un automóvil. Al entrar a la sala, vio a Zach, a su amigo Jason y a otra persona más. Pero lo que más lo impactó fue ver a Holly. Estaba sentada en una silla, con la mirada perdida y el rostro lleno de terror. Apenas podía hablar. Estaba viva, pero claramente bajo coerción. Dylan afirmó que su hermano le había confesado haber abusado sexualmente de la joven. Y lo más perturbador, que lo había grabado todo en video. Dijo que no sabía exactamente qué pasó después, pero que, según lo que había escuchado, Holly fue asesinada poco tiempo después de ser secuestrada. Insistió en que él no participó en el crimen. Y para rematar, aseguró que ese día, su hermano Zach llevaba puesto un traje de camuflaje. Ante estas declaraciones, los detectives no perdieron tiempo. Llevaron a Zach y a Jason a interrogatorio, pero ambos negaron cualquier implicación. Dijeron no saber nada, no haber visto a Holly, no tener relación alguna con su desaparición. En paralelo, los agentes registraron sus domicilios. Buscaban pruebas físicas, rastros de ADN, ropa manchada de sangre y, por supuesto, la supuesta grabación. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni videos, ni testigos adicionales. Todo seguía siendo una cadena de rumores sin respaldo físico. Y entonces, una mujer se presentó voluntariamente ante la policía con una nueva y perturbadora declaración. Afirmó que, tiempo atrás, había vivido bajo el mismo techo que un hombre llamado Jeffrey. Una noche, él le mostró un fragmento de video. En él, se veía como un hombre abusaba brutalmente de una joven. Según Jeffrey, esa chica era Holly Bobo, y quien aparecía en el video cometiendo el acto era Zach. Pero eso no era todo. Jeffrey también le dijo que la grabación había sido realizada por su propio hermano, Mark. Los investigadores, desconcertados por esta nueva pieza del rompecabezas, decidieron actuar de inmediato. Se reunieron con la mujer y le pidieron un favor crucial, que llamara a Jeffrey bajo vigilancia policial. Ella aceptó hacer la llamada. Bajo supervisión policial, marcó el número de Jeffrey y durante la conversación, introdujo sutilmente el tema del video. La respuesta de él fue clara. Lo suficiente para que los detectives no tuvieran ninguna duda. Ese hombre, en efecto, le había mostrado una grabación donde Holly aparecía siendo violentada, y lo había dicho sin vacilar. Con esa evidencia en audio, los agentes no esperaron más. Arrestaron a Jeffrey y a su hermano Mark de inmediato. En el interrogatorio, ambos negaron toda relación con la desaparición de Holly. Decían no saber absolutamente nada del video del que se les acusaba. Pero cuando los investigadores les reprodujeron la grabación de la llamada telefónica, Jeffrey trató de justificarse. Dijo que había escuchado mal la pregunta, que no había entendido el contexto de la conversación. Agregó que su exnovia también se llamaba Holly y que quizás todo había sido un malentendido. Los policías no quedaron convencidos. Registraron a fondo las casas de ambos hermanos. Revisaron todos sus dispositivos, computadoras, teléfonos, discos duros, memorias USB. Buscaban desesperadamente esa cinta de video, la prueba tangible que pudiera sostener una acusación formal.
Pero no encontraron nada. No había ni rastro del archivo, ni siquiera evidencia de que conocieran a Sach, Dylan o Jason. No había conexiones, ni llamadas, ni registros que vincularan a los hermanos con los otros sospechosos. Al final, se vieron obligados a soltarlos. Las palabras de una sola testigo no bastaban para sostener una acusación sin pruebas materiales. Pero justo cuando los investigadores estaban intentando establecer alguna relación entre estos hombres y Sach, surgió un nuevo nombre en el caso. Un nuevo rostro con posibles respuestas: Sane. Los agentes descubrieron que Sane había mantenido múltiples llamadas telefónicas con Sach el mismo día en que Holly desapareció. Aquello era demasiado sospechoso para ser ignorado. Decidieron interrogarlo. Consideraban la posibilidad de que Sach le hubiese pedido ayuda para deshacerse del cuerpo. Durante el interrogatorio, Sane confirmó algo impactante. Dijo saber con exactitud dónde se encontraban los restos de Holly. Los investigadores no podían creerlo. Le ofrecieron inmunidad total a cambio de que declarara contra los demás implicados y los guiara hasta el lugar donde estaba el cuerpo. Sane aceptó. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo, no pudo cumplir. No fue capaz de llevar a los detectives al sitio donde decía que estaba enterrada. Por razones que nunca quedaron claras, no recordó el lugar o mintió desde el inicio. La policía retiró de inmediato la oferta de inmunidad. Sin pruebas físicas, sin confesiones firmes, los detectives comenzaron a pensar en nuevas estrategias. Necesitaban encontrar una forma de quebrar a alguno de los implicados, conseguir una declaración que pudiera sostenerse en juicio. Mientras trabajaban en ese ángulo, recibieron una llamada que cambiaría todo. En septiembre de 2014, un grupo de hombres había salido a cazar en un bosque a unos 30 kilómetros del hogar de los Bobo. Uno de ellos, al caminar entre la maleza, notó un recipiente grande, cubierto de suciedad y ramas. Era un balde, de esos que no deberían estar en un lugar así. Al moverlo con curiosidad, lo giró y lo que encontró adentro lo paralizó: un cráneo humano. La policía llegó al lugar con peritos forenses y aseguraron la zona. Junto al cráneo, encontraron restos óseos parciales esparcidos entre las hojas. Todo fue enviado inmediatamente al laboratorio. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos lo pensaban: podría ser Holly. Los análisis lo confirmaron. Esos eran los restos de Holly Bobo. Después de más de 3 años desaparecida, por fin se sabía dónde estaba, aunque de la forma más dolorosa imaginable. El estado del cuerpo, tras tanto tiempo a la intemperie, hacía casi imposible reconstruir todos los detalles del crimen. Pero había un dato que no dejaba lugar a dudas. En el cráneo, los forenses hallaron un orificio de bala. La habían ejecutado. Con el hallazgo de los restos, el caso fue reclasificado oficialmente como homicidio. Ahora, los detectives se enfocaron en 4 sospechosos clave: Sach, su hermano Dylan, su amigo Jason y Sane. Tenían que quebrar el silencio de alguno de ellos. Decidieron comenzar por Jason. Lo llevaron a declarar. Al principio, Jason mantuvo su versión: no sabía nada, no había hecho nada, no tenía nada que ver. Pero entonces, los agentes jugaron su última carta. Le dijeron que, si no cooperaba, podía enfrentarse a cadena perpetua por asesinato. Aquello lo cambió todo. Jason se quebró. Dijo que el día de la desaparición de Holly, él fue a la casa de Sach para comprarle drogas. Al llegar, estaban presentes Sach, su hermano Dylan y Sane. Los 3 estaban alterados. Le confesaron que habían secuestrado a una chica, que era Holly, y que ya la habían matado. Incluso, Sach le mostró el cadáver. Jason, horrorizado, no supo cómo reaccionar. El cuerpo de Holly yacía en el maletero del coche de Sach, envuelto en una manta. Jason declaró que fue entonces cuando Sach le pidió que lo ayudara a deshacerse de los restos. Jason aceptó, aunque no sabía en ese momento lo que ocurriría después. Sane, por su parte, se encargó de quemar la ropa y las pertenencias de Holly en un barril metálico detrás de una propiedad. Mientras tanto, Sach y Jason condujeron hacia un puente sobre el río Tennessee con la intención de lanzar el cuerpo al agua. Pero cuando abrieron el maletero, se dieron cuenta de algo aterrador: Holly aún estaba viva. Aunque malherida y apenas consciente, respiraba. Sach no dudó. Sacó un arma y le disparó. El disparo retumbó en el silencio del bosque, un sonido que pudo haber alertado a cualquier persona cercana. Por temor a ser descubierto, Sach abandonó la idea de lanzar el cuerpo al río y cambió sus planes en el último momento. Según Jason, mientras conducían, Sach dijo que encontraría un nuevo lugar para ocultarla y le pidió que lo dejara en una zona boscosa. Más tarde,
cuando volvió a contactarlo, le contó que ya había enterrado el cuerpo, aunque nunca le dijo la ubicación real, solo una pista falsa. El relato de Jason sobre el secuestro de Holly también incluía detalles confusos y perturbadores. Según él, Zach, su hermano Dylan y Sane llegaron al domicilio de la familia Bobo con la intención de convencer al hermano de Holly de unirse a una operación para fabricar sustancias ilegales. Pero al escuchar esto, Holly habría reaccionado con furia. Les gritó, los amenazó, les exigió que se fueran. En ese instante, temiendo que ella pudiera denunciarlos a las autoridades, decidieron secuestrarla. Sin embargo, esta versión presentaba inconsistencias graves. Primero, el hermano de Holly declaró rotundamente que jamás tuvo interés ni contacto alguno relacionado con drogas y que nunca había tenido conversación alguna con los sospechosos. Segundo, cuando se despertó y vio a su hermana en el garaje, ella no estaba acompañada por 3 personas, sino por una sola. Esa única figura, por estatura y complexión, se asemejaba más a Sane que a Zach. ¿Dónde estaban los otros 2 durante ese momento clave? Eso seguía sin respuesta. Jason también agregó que, después del secuestro, los 3 implicados trasladaron a Holly a un viejo granero que pertenecía a la abuela de Sane. Fue ahí, según él, donde la sometieron a abusos. Este dato se volvió aún más inquietante cuando los investigadores recordaron que varios de los objetos personales de Holly, incluyendo un recibo y su credencial escolar, habían sido encontrados a menos de 100 metros de la casa de Sane. Era una coincidencia demasiado exacta como para ser ignorada. En cuanto a Zach y su hermano, la policía encontró varias pruebas circunstanciales que los ubicaban en la escena del crimen. Varios vecinos afirmaron haber visto una camioneta blanca acelerando desde la casa de los Bobo el día de la desaparición. Zach, precisamente, tenía un vehículo de esas características. De hecho, esa misma camioneta fue captada por una cámara de seguridad instalada cerca del domicilio de Holly. Su presencia allí no podía ser negada. La exnovia de Zach también se presentó ante los investigadores. Declaró que su antiguo novio había cambiado drásticamente en esos días, y que en una ocasión, bajo los efectos del alcohol, le había dicho que ella ya no volvería. Otros testigos afirmaron que Zach, de forma directa o insinuada, confesó estar involucrado en la desaparición de Holly. Algunos incluso dijeron que le escucharon jactarse de ello, como si llevara una carga que necesitaba soltar, aunque lo hiciera con palabras envueltas en cinismo. La policía también descubrió algo alarmante. Zach había amenazado a su propio hermano, Dylan. Le dijo que si colaboraba con la investigación, terminaría en la misma fosa que ella. El miedo reinaba entre los implicados, lo que dificultaba aún más obtener declaraciones firmes. Y hubo más. Un residente del pueblo se presentó con una historia escalofriante. Aseguró que, tras el asesinato, Sane y Zach le ofrecieron un arma a cambio de drogas. El hombre aceptó el intercambio y luego arrojó el arma a un río. La policía logró recuperar ese revólver del fondo del agua, pero al analizarlo, no encontraron ni huellas dactilares ni rastros de ADN. Era imposible vincular el arma directamente al asesinato. Mientras la fiscalía reunía las piezas para armar un caso sólido que los llevara a juicio, ocurrió un nuevo y devastador giro. Sane, quien alguna vez había aceptado cooperar con la investigación y luego no pudo cumplir su promesa, fue hallado muerto en la habitación de un hotel. Su cuerpo sin vida yacía en la cama, junto a él, una nota ambigua. Los forenses concluyeron que se trató de un suicidio, aunque las razones exactas de su decisión nunca quedaron del todo claras. Su abogado responsabilizó directamente a la presión, al hostigamiento y al miedo de enfrentar las consecuencias legales. Con Sane muerto, una parte vital de la verdad se fue con él. Y mientras el juicio se aproximaba, las autoridades sabían que cada palabra contada por los que quedaban sería aún más crucial. Porque, ahora más que nunca, el silencio de unos pocos podía sellar para siempre el destino de Holly Bobo. El abogado defensor de Sane no tardó en lanzar duras acusaciones contra la policía. Alegó que los agentes habían intimidado a su cliente, amenazándolo sin fundamento con penas de prisión severas, y que esa presión fue la causa principal que lo llevó a quitarse la vida. Aseguró que la fiscalía, junto con los investigadores, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir confesiones, incluso si eso significaba manipular la verdad. Dado el alto perfil del caso y la cantidad de sospechosos involucrados, se decidió que los juicios se realizarían por separado. El primero en enfrentar al jurado fue Zach Adams. Su proceso comenzó en septiembre de 2017, más de 6 años después del asesinato de Holly Bobo. Zach se declaró inocente. Rechazó toda responsabilidad, negó cada acusación y se mantuvo firme, hasta el final. Sin embargo,
Los testimonios presentados por Jason, junto con todas las pruebas circunstanciales reunidas a lo largo de los años, terminaron hundiéndolo. No había evidencia directa, pero sí una red de señales, declaraciones y coincidencias que, sumadas, convencieron al jurado. Tras varias semanas de juicio, Zach Adams fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro agravado y violación. El juez le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 2 sentencias adicionales de 25 años por los otros cargos. En enero del año siguiente, llegó el turno de Dylan Adams. A diferencia de su hermano, Dylan aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de haber colaborado en el secuestro y el asesinato de Holly. A cambio, no se le exigió brindar testimonio en contra de otros implicados. Su sentencia fue de 35 años de prisión sin opción de libertad anticipada. En comparación con su hermano, el castigo fue menor, pero no por ello dejó de levantar polémica. Jason Outry también fue juzgado, pero su situación legal fue distinta. Gracias a su cooperación con la fiscalía, logró un trato favorable. Recibió una condena de solo 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional antes de cumplir la totalidad de su sentencia. El caso de Holly Bobo, al menos oficialmente, estaba cerrado. Pero las dudas seguían vivas. Una de las mayores críticas al caso por parte de los defensores, familiares y simpatizantes de los acusados fue que el Estado nunca presentó una sola prueba física directa que relacionara a los sospechosos con el secuestro de Holly. No había ADN. No había huellas. No había pertenencias de Holly en sus casas o autos. Ni una gota de sangre, ni una prenda, ni siquiera un rastro de cabello. Absolutamente nada que pudiera probar, más allá del testimonio humano, que ella había estado en el vehículo de Zach o en la casa de los Adams. Los abogados insistieron, todo esto fue una fabricación. Según ellos, la policía presionó primero a Dylan para que inventara una historia que les diera un punto de partida. Luego hicieron lo mismo con Jason, amenazándolo con cadena perpetua si no cooperaba. Y, poco a poco, el caso se fue construyendo sobre la base de declaraciones contradictorias y testimonios inducidos. De hecho, las versiones de Dylan y Jason sobre lo ocurrido ese día diferían notablemente. Dylan declaró que cuando llegó a la casa de Zach, Holly ya estaba allí, junto con Jason. Pero Jason, por su parte, afirmó que llegó cuando el cuerpo de Holly ya había sido colocado en el maletero del coche. Según él, Dylan estuvo presente durante el secuestro, mientras que Dylan insistía en que solo fue testigo después de los hechos. Además, otro detalle generó sospechas. De acuerdo con la narrativa oficial, el hombre que llevó a Holly hacia el bosque era Zane, ya que era el único cuya complexión coincidía con la descripción proporcionada por el hermano de Holly. Pero había un problema: Zane tenía el cabello claro y corto. En cambio, el individuo que vio el hermano tenía el cabello largo y oscuro, una contradicción difícil de ignorar. Un exagente del Buró de Investigaciones de Tennessee que trabajó en las primeras etapas del caso también ofreció algunos datos relevantes. Contó que se solicitaron los registros de geolocalización de los teléfonos móviles de todos los sospechosos. Según esos datos, ninguno de ellos se encontraba cerca del domicilio de Holly en el momento de su desaparición. Claro, los registros provenían de torres de telefonía celular, que no siempre ofrecen precisión exacta, pero la duda quedaba sembrada. También se encontró una huella de palma en el coche de Holly. Esa marca no coincidía con ninguna de las personas cercanas a la víctima, ni familiares, ni amigos, ni compañeros. La compararon con todos los sospechosos, y no correspondía a ninguno. Era una pista que apuntaba hacia una persona completamente desconocida. Aunque no era concluyente, representaba otra incógnita no resuelta. El abogado de Zach, desde el principio, sostuvo una teoría completamente distinta. Afirmó que el verdadero culpable era otro hombre, Terry Britt, un depredador sexual reincidente que había sido investigado en los primeros meses del caso. Terry tenía antecedentes espantosos. Había agredido sexualmente a varias mujeres de edad y complexión similares a la de Holly. Vivía cerca, conducía un vehículo similar al visto cerca de la casa de los Bobo, pero, inexplicablemente, su pista fue abandonada. Para el abogado, la policía cometió un error garrafal al descartar a Terry tan pronto. Y así, aunque los culpables oficiales ya estaban tras las rejas, la verdad absoluta del caso Holly Bobo seguía en debate. Porque a veces, incluso con un veredicto firme, lo que queda en el aire es lo más inquietante de todo, la certeza de que, quizás, no toda la historia fue contada. Como recordaremos, en aquel entonces la policía interrogó a Terry Britt,
registró su domicilio y colocó dispositivos de escucha para monitorear sus conversaciones. Sin embargo, nada de eso arrojó pruebas concluyentes que lo vincularan con la desaparición de Holly. Además, su esposa declaró que la mañana del crimen ambos estaban en casa y que Terry había pasado el día instalando una nueva bañera. Esa supuesta coartada fue tomada como válida, al menos por un tiempo. No obstante, el abogado defensor de Zach Adams afirmó que esa versión podía estar completamente manipulada. Según su investigación, la esposa de Terry no estaba en casa esa mañana, se encontraba en su lugar de trabajo. Terry, al parecer, incluso la llamó por teléfono al establecimiento donde presuntamente compró la bañera. Pero cuando los investigadores intentaron confirmar esa compra, descubrieron que en esa tienda no existía ningún registro de venta correspondiente a ese artículo. Aún más sospechoso fue el cambio de apariencia de Terry justo después de la desaparición de Holly. El hombre, que hasta ese momento llevaba el cabello largo y negro, idéntico al del sujeto que el hermano de Holly vio con ella el día del secuestro, se cortó el pelo drásticamente y comenzó a usar un estilo muy distinto, más corto y discreto. Una coincidencia que muchos consideran demasiado conveniente. El abogado también sugirió que la esposa de Terry no solo había fabricado la coartada, sino que pudo haber sido cómplice activa. Terry tenía antecedentes penales por múltiples agresiones sexuales a mujeres jóvenes. Y, en más de una ocasión, su esposa había sido señalada como colaboradora, lo ayudaba a identificar y vigilar a sus víctimas. Un detalle inquietante aún quedaba flotando. Aunque los peritos descartaron que la huella de palma hallada en el automóvil de Holly coincidiera con la de los principales sospechosos, Zach, Dylan, Jason o Sane, no pudieron excluir con certeza que esa huella correspondiera a Terry Britt. Fue la única comparación sin resultado concluyente. Y a pesar de todo esto, la fiscalía nunca lo consideró como sospechoso principal. Afirmaban con firmeza que los culpables estaban claros y que la montaña de indicios apuntaba directamente a Zach y los otros acusados. El caso continuó arrastrando polémicas. Jason Outry, que había recibido una condena reducida gracias a su cooperación con la fiscalía, pasó solo 3 años en prisión antes de ser liberado. Pero no tardó en meterse en nuevos problemas. Meses después, fue detenido por posesión ilegal de armas y devuelto a la cárcel para esperar un nuevo juicio. Y ahí, en medio de su nueva batalla legal, Jason lanzó otra bomba. A inicios de 2024, declaró públicamente que todo su testimonio en el caso de Holly Bobo era falso. Afirmó que nunca la vio ese día, que jamás estuvo presente, que lo había inventado todo para evitar una cadena perpetua y que simplemente dijo lo que la policía quería oír a cambio de un acuerdo. Inmediatamente después de esta confesión, Zach presentó una solicitud formal para que su caso fuera reexaminado y se realizara un nuevo juicio. Pero en septiembre de 2024, la solicitud fue rechazada. El juez consideró que la retractación de Jason, por sí sola, no era suficiente para anular la sentencia, ya que existían otras pruebas circunstanciales que sostenían la condena. Cabe señalar que, en ese momento, Jason aún estaba esperando sentencia por su nuevo caso relacionado con armas ilegales. Apenas un mes antes de la negativa a revisar el caso de Zach, Jason fue condenado a 19 años de prisión. Algunos expertos creen que su repentino deseo de desdecirse pudo haber sido una estrategia para influir en su propio proceso legal, buscando un trato más favorable. Otros, en cambio, lo ven como una señal de remordimiento o miedo. Hoy en día, todos los implicados en el caso Holly Bobo siguen tras las rejas. Y a menos que los abogados defensores logren presentar nuevas pruebas, evidencias que desacrediten los testimonios anteriores o que señalen de forma clara a un culpable diferente, el caso no será reabierto. Hasta el momento, no ha habido ningún avance en esa dirección. La fiscalía continúa afirmando con firmeza que la culpabilidad de los 3 hombres fue probada, aunque muchos sigan viendo sombras donde debería haber claridad. ¿Tú qué opinas de esta historia? Déjanos tus comentarios. Y si este caso te pareció tan perturbador como revelador, no olvides darle like a este video y seguir nuestro canal de Telegram, donde compartimos diariamente los casos criminales más impactantes del mundo, sin censura. Gracias por acompañarnos.